Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial de cómo colocar fórmulas dentro de nuestros documentos. Entonces, para colocar fórmulas matemáticas se hace de varias formas. Por ejemplo, las fórmulas básicas nosotros las podríamos colocar básica se coloca entre signos de pesos. Por ejemplo, si yo quiero colocar una fórmula dentro del mismo texto, basta con dos signos pesos y dentro de ellos colocar una estructura A, B, hasta N y seguir con el texto. Vamos a compilar y aquí nosotros vamos a mostrar que nuestros elementos A, B, C y N ya tienen una forma o una estructura de forma matemática. Esto para colocar dentro del texto. Para hacer fórmulas relevantes que ocupen una línea se hace con doble signo pesos, así. Si colocamos doble signo, él automáticamente sabe que tiene que colocarse en una línea. Por ejemplo, podemos colocar A, B, E. Y se tiene como salida lo siguiente. Entonces, como podemos ver acá, automáticamente él coloca una nueva línea para esa fórmula o estructura matemática y así sea a línea seguida acá dentro de la programación o lenguaje de texto. Entonces acá nos sale ya en la salida una línea plenamente para él. Hay otras formas de poder hacer esa misma. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si ustedes utilizan los paréntesis y escribimos la misma fórmula A, B, hasta N y lo cerramos, y le damos recompilar, él automáticamente hace exactamente lo mismo que si estuviera en doble signo pesos. Esta es otra estructura que se puede generar. Y otro modo en la cual coloca la fórmula en el inicio de la línea, que es la siguiente. Entonces utilizamos una estructura ya más elaborada, que es una estructura matemática, y automáticamente él me la da y simplemente le coloco A, B,
time. Y obviamente hace lo mismo, pero esa sí la puedo colocar en las diferentes partes donde se quiera. Mira. Entonces puede ser seguido de línea o con salto de línea. Y podríamos colocar nuestra ecuación pues en una línea pues que quede al principio. Dentro de las fórmulas matemáticas también tenemos las ecuaciones, y las ecuaciones pues son estructuras matemáticas en las cuales se utilizan un lenguaje matemático que son los símbolos, como lo son letras griegas, integrales, funciones y otro tipo de símbolos que se requieren para hacer las estructuras completas de matemáticas. Entonces, en cuanto a los símbolos, generalmente para poderlos estructurar utilizan la estructura de fórmulas, que es entre signo pesos, y el backslash para definir cada uno de los diferentes símbolos. Por ejemplo, ya habíamos visto que pi es un símbolo, podríamos decir también que teta es un símbolo. Otro símbolo que puede ser muy importante, por ejemplo, es el de la integral. Otro símbolo que es importante, que es el que representa las funciones, por ejemplo un coseno, y así sucesivamente nosotros podríamos colocar todos los símbolos. Hay libros donde contienen todos estos elementos, cómo se estructuran y cómo se definen. Entonces aquí miramos y tenemos a pi, a teta, al símbolo de la integral y al coseno. Y con todos estos elementos, pues obviamente nosotros podemos construir las diferentes ecuaciones que también se pueden escribir a través por intermedio del signo pesos. Por ejemplo, yo podría hacer una ecuación que y de teta sea igual, entonces ya comenzamos con las ecuaciones, y sea igual pues a la integral. Una integral, para poder definir sus límites, con el subíndice hago el inferior, que puede ser desde 0, y la potencia, que me significa el límite superior, que también puede ser algo bonito, así como de 0 a infinito. Le doy un espacio y ahí adelante pues puedo colocar la estructura de lo que se quiere tener. Por ejemplo, puede ser 4 coseno de teta, y ahí pues obviamente ya vamos a tener nuestra formulita por d teta, para tener una ecuación pues obviamente o medianamente completa. Entonces aquí vemos nuestra estructura, que y de teta es igual a una integral desde 0 hasta infinito, 4 coseno de teta por de teta. Muchas veces, no sé si se les ocurre, vemos que acá está muy pegado. Simplemente con un backslash y una comita le damos un pequeño espacio, significa el espacio más corto que se le puede dar a una ecuación, entonces para que quede un poquito diferenciada. Pero si ven que no queda muy diferenciada, pues le damos punto y coma, y obviamente podemos obtener un espacio mucho más amplio. Eso en cuanto a la generación de fórmulas matemáticas. Ahora, si queremos hacer fórmulas matemáticas referenciadas o ecuaciones referenciadas generalmente, pues vamos a escribir aquí
subsección. Ecuaciones con referencias o con referencia. Utilizamos una estructura equation. Esa equation me permite, pues, además poder darle una referenciación en la cual numera y además se puede referenciar en cualquier parte del texto. Generalmente estas de arriba pues no tienen referencia, puesto que uno podría suponer que esta fórmula se habla simplemente entre los párrafos adyacentes y no necesita ningún tipo de referenciación. Cuando nosotros necesitamos estructuradas completamente las ecuaciones, utilizamos la estructura equation equation, donde obviamente yo puedo colocar esta misma fórmula, pero ya está referenciada. Para no ponernos a escribirla. Pero además, para poderla referenciar mucho mejor, coloco un label en la cual, por ejemplo, yo digo que es mi ecuación 1. Y cuando yo referencie la ecuación 1, pues allá me la va a numerar. Entonces le damos recompilar y ahí obtenemos nuestra fórmula numerada, que es la diferencia. Muchas veces, si no está referenciada en ningún lado, pues a veces no es importante que tenga la numeración, y podemos darle aquí un asterisco para que me indique que no lleva numeración. Ya para quitarle la numeración, o sea que esa ecuación no se numere, y le damos recompilar. Como ustedes pueden ver, hay un error y se me ha olvidado comentar que muchas de las expresiones como estas matemáticas no necesitan librerías, como ustedes pueden ver aquí arriba. Simplemente con LaTeX yo puedo obtener muchas ecuaciones, pero hay unos elementos indispensables, como lo es dejar de enumerar las ecuaciones, y eso no lo cumple LaTeX. Entonces para eso hay que utilizar unas librerías como es el AMCMath, en la cual me hace todos estos elementos adicionales para que una ecuación quede completa. Entonces con esa ecuación es simplemente, y esa librería ya nuevamente vuelve y me coloca la estructura de la ecuación sin la numeración. Entonces muchos de los elementos se pueden hacer en LaTeX sin las librerías. Lo mismo podría ocurrir con lo anterior que habíamos visto, como son las tablas, y generalmente las tablas nosotros utilizamos una sentencia que se llamaba multicolumn, y esa pues aunque la trae el sistema de LaTeX, pero hay otras que no lo traen, y es muy útil colocar siempre esta librería que es Hewlett Packard Multirow. ¿Para qué? Para que cuando yo haga todas mis diferentes divisiones en las tablas, pues obviamente no tenga ningún problema. Y con esto pues obviamente ya solucionamos todos estos inconvenientes. Entonces acá yo puedo referenciar mi ecuación de la siguiente manera.
Sí. Entonces lo mismo, referencia, y ahí automáticamente ya me muestra la ecuación, lo que les comentaba anteriormente, me muestra siempre las últimas referencias que he elaborado. Entonces aquí me podría dar, por ejemplo, entonces ya aquí simplemente le colocaría que es la ecuación referenciada en la sección 422. Y así yo podría colocar las diferentes referencias en todo el libro. Entonces, pues damos por terminado esta parte